lo escribí hace 25 años. Y hace 25 años, cuando concebí el personaje, los dos personajes, pero en este caso el personaje de Bevilacqua como un investigador criminal en la España contemporánea, un rasgo que le atribuí de entrada en esa primera entrega, y no fue por casualidad, fue su experiencia en la lucha antiterrorista. ¿Por qué? Pues porque esa experiencia es una de esas experiencias que imprimen carácter. Yo creo que Bevilacqua desde la primera novela se ve que es alguien especial en muchos sentidos, ¿no? Y parte de su especialidad viene de ahí. Es, por cierto, una especialidad que comparten muchos investigadores criminales en la España contemporánea. La lucha antiterrorista ha sido la lucha contra ETA en particular, ha sido la gran escuela de investigación criminal en España, ¿no? Ha sido un desafío sin precedentes y probablemente sin parangón en la historia criminal española. ETA, aparte de ser una organización con una inspiración política, aparte de dedicarse al terrorismo, aparte de todo lo que todos sabemos, era una organización criminal muy sofisticada, muy profesional en algunos momentos, y además tenía algo que la hacía especialmente poderosa, que es que tenía un tejido social formado no por cientos de personas, sino por cientos de miles de personas, varios miles de ellas además dispuestas a la actividad, que le proporcionaban una infraestructura y una implantación en el terreno realmente difícil de combatir, ¿no? Bueno, pues ese problema policial gigantesco lo enfrentó la Guardia Civil, lo enfrentaron los guardias civiles, lo enfrentaron también la Policía Nacional y los policías, la Ertzaintza y los ertzainas, pero de manera fundamental fue la Guardia Civil la que consiguió primero identificar los tentáculos de la organización criminal, después remontarse hacia su aparato logístico y finalmente llegar hasta la cabeza. No sirve de nada en una organización terrorista desactivar una célula, detener a un activista, detener a un colaborador o a 10. Lo que realmente inactiva a una organización terrorista es dejarla sin logística y dejarla sin liderazgo. Y esas dos cosas logró la Guardia Civil, lograron los guardias civiles. Y no lo lograron a través de, ideas geniales, no lo lograron tampoco a través de ciertos atajos que siempre se utilizan en la lucha antiterrorista, no solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno, incluso democracias mucho más consolidadas. Recordemos que para combatir el IRA, entre otras cosas, el Reino Unido envió paracaidistas a patrullar por las calles de Belfast, cosa que aquí nunca se ha hecho, por cierto. No es eso lo que consigue inactivar a una organización tan sofisticada, sino un trabajo de inteligencia, un trabajo de información que es muy laborioso, que es muy lento, que es muy artesanal y que al final requiere mucha comprensión del enemigo. Ese fue el trabajo que se hizo y eso permitió despojarle a ETA en el año 2004 prácticamente del 80% de su arsenal, lo que a partir de ahí la dejó ya completamente tocada de muerte. Y también consiguió la Guardia Civil varias veces, y eso solo lo ha hecho la Guardia Civil, de detener a la cúpula. De hecho, cuando ETA se disolvió, era un momento en el que los nuevos jefes de ETA caían cada 20 días. Una organización cuya cúpula resulta desmantelada cada 20 días es absolutamente inviable. Eso es lo que llevó al final de ETA. Ningún proceso de reflexión, ningún proceso de deliberación política en su seno. De hecho, quienes al final dirigían ETA eran personas con una capacidad de deliberación política bastante limitada. El final fue policial, fue una brillante operación policial, y esa brillante operación policial es la escuela de muchas personas, entre otros de Bevilacqua. Eso está ahí desde la primera novela, porque en el año 95 yo ya tenía conciencia de que la lucha antiterrorista había representado y estaba representando esa escuela para los guardias civiles. Yo en aquel momento era abogado y en algún momento me topé con guardias civiles que estaban en la investigación antiterrorista. Alguna vez, recuerdo una experiencia de trabajando yo en una gran empresa, que se acercaran por allí guardias civiles que estaban buscando en aquel tiempo al Comando Madrid. Había un Comando Madrid y para localizar al Comando Madrid necesitaban cierta información y alguna de esa información estaba en manos de empresas y con mandatos judiciales y demás venían, ¿no? Y esa fue la primera ocasión que yo tuve de conocer a estas personas. Y tengo que reconocer que para mí, muchas veces me han preguntado en qué se inspira Bevilacqua, en qué se inspira Chamorro. No tienen un referente real. Pero cuando yo estaba escribiendo la primera novela y pensaba en Bevilacqua y pensaba en Chamorro, me resultaba imposible sustraerme a la imagen de ese joven guardia civil o esa joven guardia civil a quien yo conocí profesionalmente
dos tipos de mi edad, incluso más jóvenes, yo entonces era bastante más joven, como es evidente, y que además no iban vestidos de uniforme, y nadie habría dicho que eran guardias civiles al verlos a simple vista, ¿no? Bueno, pues eso está ahí desde el principio. ¿Por qué he tardado tanto tiempo en contarlo? Y por qué además, como ha dicho Emili, he ido soltando miguitas cada vez más gordas, ¿no? En la última novela, El lejos del corazón, aparece ya el personaje de Álamo, que está en esta novela, que es uno de los compañeros de Bevilacqua en la lucha antiterrorista, y entre ellos hay muchos sobreentendidos y muchas alusiones que hacen que en este caso las referencias sean bastante notables, ¿no? ¿Por qué lo he demorado tanto? Pues lo he demorado por dos razones, que me parecen dos buenas razones, sobre todo a la vista del resultado y a la vista de mi propia experiencia al escribir esta novela hace unos meses, ¿no? La primera razón era que para acercarse a esta historia, que yo creo que es una de las grandes historias de la España contemporánea, si no es la gran historia de la España contemporánea, desde luego me parece que es la gran historia policial de la España contemporánea, de eso no tengo ninguna duda. Para acercarse a una historia de esta envergadura hay que estar a la altura, y hay que estar a la altura en cuanto al conocimiento, y en cuanto al conocimiento profundo de lo que sucedió. Ese conocimiento no es nada fácil de adquirir. Yo hace bastantes años que tengo mucha confianza personal con bastantes guardias civiles, algunos de ellos que estuvieron en la lucha antiterrorista. Yo podía hablar con ellos de homicidios, de tráfico de drogas, de ciberdelincuencia, de lo que, a partir de cierto momento, casi de lo que quisiera. Pero cuando preguntaba por ETA, siempre se replegaban. Era un problema que todavía estaba vivo, era una labor policial que todavía estaba en marcha, había muchas cosas que no se podían contar, que no se debían contar, porque no solo ponían en riesgo las operaciones, sino que podían poner en riesgo a personas. Bueno, y con buen criterio, pues cuando preguntabas por eso, no te respondían. A partir de cierto momento, sí me empezaron a responder. A lo mejor estoy hablando de hace pues 8 o 9 años, pero yo mismo la información que iba recibiendo me daba cuenta de que no la podía utilizar, de que era imprudente por mi parte convertir eso en una novela, era prematuro, ¿no? Y además, también, cuanto más conocía, más descubría que necesitaba conocer. Es decir, cuanto más sabes, más vas viendo de la parte del iceberg que está debajo de la superficie. Y decidí no tener prisa, decidí seguir avanzando, seguir hablando con ellos, cuando empezaron a confiar en mí, a contarme cosas, y estar profundizando en el asunto todo lo que pudiera, hablando con todo tipo de gente. Yo he hablado con oficiales, con guardias de a pie, con hombres, con mujeres, con gente que ha estado 25 años en la lucha contra ETA, con gente que estuvo solo 3. Bueno, combinando experiencias muy distintas para ver sus perspectivas, ¿no? Y cuando finalmente conseguí tener toda esa información, pues también pensé que era bueno esperar a que ETA se disolviera. Si es que ETA, como parecía normal, se disolvía pronto. Finalmente ETA se disolvió en el año 2018, y en ese momento, que es por cierto el momento en el que acaba la acción de la novela, yo creo que empecé a sentir un tic-tac de decir, bueno, esto ya hay que entrar en ello, ¿no? Y empecé a trabajar a fondo en esta novela. Digamos que había hecho un trabajo previo de documentación, pero ya en los últimos 2 años me volqué en darle forma a la trama novelesca que me sirviera para contar esta gran historia. Y